Hoy vamos a meternos de lleno en el ADN de la educación. Vamos a intentar entender por qué algunas clases nos marcan para siempre, nos invitan a crear, mientras que otras, bueno, se quedan en simple memorización. ¿Empezamos? Seguro que esto nos suena a todos. ¿Recordamos esa clase de historia que era básicamente un listado de fechas para memorizar? Y por otro lado, esa clase de arte, donde todo era experimentar y crear. Pues esa diferencia tan enorme, ya te digo yo que no es ninguna casualidad. La respuesta a esa pregunta está en un concepto clave, el enfoque curricular. Dicho de forma sencilla, es como la filosofía, el alma, el porqué detrás de todo plan de estudios. Es lo que decide qué se enseña, cómo se enseña y, sobre todo, para qué se enseña. Venga, esta es la hoja de ruta. Primero, veremos las grandes filosofías que hay detrás. Luego, cómo esas ideas se convierten en un plan real. Y por último, por qué casi nunca encontramos estas ideas en estado puro. A ver, para entenderlo bien, todo plan de estudios, todo currículum parte de una idea central, de una creencia sobre cuál es el verdadero propósito de la educación. Y esa idea lo impregna absolutamente todo, desde cómo se organiza una clase hasta cómo se evalúa. Vamos a empezar con un enfoque que seguro que a muchos les resulta familiar. Ese que pone a la persona, al estudiante, en el centro de todo el universo educativo. Se le llama enfoque humanista, a veces también psicologista, porque bebe mucho de la psicología del aprendizaje. Y la idea es muy simple pero muy potente. La educación tiene que servir para el crecimiento integral de la persona. Es decir, debe adaptarse a lo que cada estudiante necesita, a lo que le interesa. Lo más interesante de este enfoque es cómo cambian los papeles. Aquí el profesor deja de ser esa figura que está en la tarima soltando conocimiento. No, se convierte en un facilitador, en un guía. Y el protagonista absoluto es el estudiante, que toma las riendas y construye su propio aprendizaje. Y ojo, que esta filosofía de poner al estudiante primero no es exclusiva del humanismo. También es el pilar de los enfoques constructivistas. Estos defienden que el conocimiento no es algo que se recibe y se guarda, sino algo que cada persona construye activamente. Y, muy importante, casi siempre lo hace con otros, en un contexto social. Vale, pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Vamos a explorar una filosofía radicalmente distinta, una donde el rey no es el estudiante, sino el conocimiento en sí mismo. En este caso, la prioridad número uno, la obsesión casi, es la transmisión del saber. Es el enfoque academicista o intelectualista. Aquí lo que importa es que el conocimiento acumulado por las grandes disciplinas, la ciencia, las matemáticas, la historia, pase de una generación a otra. El objetivo es uno y muy claro, desarrollar el intelecto. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Si en el enfoque humanista la experiencia personal era el motor de todo, aquí directamente se ignora, se considera irrelevante. Lo que cuenta son los conceptos puros, las teorías, las leyes de las disciplinas formales. El día a día, la cultura cotidiana, se queda fuera del aula. Entonces, al final, la gran pregunta que define todo es esta. ¿Organizamos la educación alrededor de la persona o alrededor de la información? Porque dependiendo de la respuesta, la experiencia en el aula va a ser completamente diferente. Pero, un momento, ¿y si el objetivo de la educación no fuera ni el individuo ni el contenido por sí mismos? ¿Y si el verdadero fin fuera la sociedad? Pues aquí entra en juego el enfoque crítico social. Su punto de partida no es un libro de texto, sino los problemas reales de la comunidad, las injusticias, las desigualdades. El objetivo ya no es solo entender el mundo, sino analizarlo con una mirada crítica, para después poder transformarlo. Es, en toda regla, una educación para la acción. Y claro, un enfoque así no puede ser un plan rígido, funciona como un ciclo vivo. Primero se diagnostican las necesidades, luego se actúa, se desarrolla la propuesta en el aula y finalmente se evalúa para reflexionar y mejorar. Es un proceso que se asegura de que la educación esté siempre conectada a la realidad social. Muy bien, ya tenemos las grandes filosofías sobre la mesa, pero claro, una cosa es la idea abstracta y otra muy distinta es cómo llevamos esto a un colegio, cómo se convierte en un plan de estudio real. Mirad, hay una analogía que funciona de maravilla para entenderlo. Si el enfoque es el estilo arquitectónico de un edificio, por ejemplo modernista o barroco, el modelo curricular serían los planos detallados que usa el arquitecto para construir ese edificio. El modelo, por tanto, es lo que hace que la filosofía se vuelva algo tangible, algo práctico. Es el mapa, el esquema, que nos muestra cómo se van a conectar todas las piezas del puzzle, los objetivos que se persiguen, los contenidos que se van a dar, cómo se va a evaluar todo.
De hecho, una de las grandes expertas en este tema, Frida Díaz Barriga, nos ayuda a poner un poco de orden. Ella agrupa los muchísimos modelos que existen en 3 grandes familias que, si nos fijamos, encajan perfectamente con las filosofías que acabamos de ver. Los modelos más clásicos, los tecnológicos y, por supuesto, los críticos. Hasta aquí hemos visto las teorías, por así decirlo, en su estado más puro. Pero la realidad, lo que pasa de verdad en las aulas, suele ser bastante más compleja. Vamos a ver cómo se aplica todo esto en el mundo real. Y aquí llegamos al que es probablemente el punto más importante de todo este análisis. En la práctica, en el día a día de un centro educativo, es rarísimo, casi imposible, encontrar un enfoque puro. Lo normal es que los planes de estudio sean una mezcla, un híbrido que coge elementos de aquí y de allá. Lo que sí tiene que quedar clarísimo es que esa decisión de base, ya sea un enfoque puro o una mezcla de varios, tiene un efecto dominó. Condiciona absolutamente todo lo que viene después. Las actividades que se hacen en clase, la forma de evaluar, el material que se usa y hasta el propio papel del profesorado. Y esto, claro, nos deja con una última reflexión. Si miramos hacia atrás a nuestra propia trayectoria educativa, a esos años de colegio, de instituto, de universidad, ¿seríamos capaces ahora de identificar esas filosofías que estaban ahí, a veces de forma invisible, y que moldearon no solo lo que aprendimos, sino, y esto es lo más importante, cómo lo aprendimos? Ahí queda la pregunta.